Comenzaré por compartir la pantalla. Ok. Muy bien, pues vamos a comenzar. Esta es la primera actividad que tenemos ya respecto de la segunda área del examen EGEL Plus Derecho. Y en cuanto a esto, es muy importante que tomemos en cuenta algunos factores sumamente determinantes. Recordando las sesiones anteriores, ya hemos analizado a grandes rasgos una metodología que nos va a permitir conocer en su totalidad el examen, estar preparadas y preparados para resolver los problemas y además que tengamos nosotros las herramientas muy puntuales y específicas para poder enfrentarnos a un examen tan pesado, tan laborioso como es el examen EGEL Plus Derecho. Entonces, retomando esto, bueno, hay ciertos parámetros como un mínimo de capacidad lectora que debemos de desarrollar. También tenemos que avanzar con otros parámetros como el aspecto de el método de resolución de problemas a través de la lectura sistemática, a través de la lectura de inversión y por supuesto también como elemento fundamental tener la big picture, que es como pues el pensamiento de totalidad en el sentido hegeliano o planteado de otra manera pues la visión de conjunto. Esta visión de conjunto es situarnos nosotros en qué parte del examen estamos, qué es el tipo de información que debemos de poder desarrollar, que podemos presentar y por supuesto también los aspectos que tenemos que estudiar para que podamos enfrentarnos con mayor agilidad a ese examen. Es decir, teniendo esta gran imagen donde tengamos todo el panorama completo, podemos hacer zoom de manera muy específica al punto donde nosotros queremos concentrarnos, el punto que queremos establecer. Cuando logramos hacer esto en nuestra estructura del pensamiento, tenemos las herramientas suficientes para poder enfrentar un examen como este. Entonces, ahora nos encontramos, como decía hace un momento, en la segunda área que tiene que ver con específicamente la sección disciplinar de nuestra carrera y esta segunda área es la parte de litigio. En esta parte del litigio es muy importante considerar que son alrededor de 50 preguntas donde vamos a enfrentarnos a específicamente lo que tiene que ver con la práctica de postulancia de los y las abogadas, ¿no? Entonces, ¿cuál debe de ser? Vamos a enfrentarnos con la cuestión de derecho público, de derecho privado y de derecho social. Es muy importante tomar esto en cuenta. Es decir, ahora vamos a ver a lo que nos dice el examen o la guía general del EGEL Plus, donde se explica de manera poco intuitiva, ¿no? Todo este tipo de cosas, vamos a trabajarlo, pero en específico, bueno, tomar en cuenta que vamos a estar abordando derecho público, derecho privado y derecho social, en lo que tiene que ver con esta denominación de litigio, es decir, el choque entre partes. Y tenemos que ver que, si bien ya en función pública nosotros vimos como todos estos entes y estructuras o formas en cómo se ejercen los derechos y obligaciones de los ciudadanos respecto de la o frente a o en consonancia con el Estado, es decir, en cuanto a su estructura específica de Estado, no en el sentido más lato, sino en el sentido más concreto, y también la función de ese Estado a través de los distintos poderes que componen la forma de gobierno, que componen también su estructura orgánica con los cargos públicos y las funciones de esos entes. Ahora bien, vamos a encontrarnos en un aspecto específico donde tiene que ver ya no con esa estructura del Estado, sino estamos hablando de la parte de la población. Es decir, quienes somos las personas de a pie, que no tenemos ningún cargo público, nos enfrentamos también a una serie de problemas en nuestra vida cotidiana, en nuestra dinámica constante,
y requieren estos problemas soluciones. Específicamente estamos hablando aquí de soluciones jurisdiccionales. Cuando se da un conflicto, hay una alternativa que está estructurada dentro de la función del Estado, que es resolver problemas de los particulares. Y dentro de esto existe una teoría tricotómica, que es la teoría del derecho público, derecho privado y derecho social. Nada de esto que acabo de comentar de manera más teórica o más metodológica va a venir preguntado en el examen. Esto tiene que ver exclusivamente para entender dónde estamos y para poder situarnos. Entonces, partiendo de esta teoría tricotómica del derecho público, del derecho privado y del derecho social, hay ciertas formas de choque que no siempre son iguales. Por ejemplo, en la parte del derecho público tiene que ver donde hay una participación específica de los organismos del propio Estado, ya sea porque el organismo tiene que intervenir directamente para dirimir esa controversia, como en el caso de la materia penal, o como en el caso del amparo, donde, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto entre un particular y una autoridad, pero también el conflicto entre un particular y una autoridad puede darse en el derecho administrativo, entonces también hay otro punto. Y de igual manera también puede darse este conflicto entre autoridades. Y estas cuestiones pues las tenemos que estar desarrollando o viendo específicamente porque sí es muy importante entender, digamos que en el derecho público pues van a verse este tipo de situaciones. Del derecho privado. El derecho privado propiamente tiene que ver en choque de particulares. Y tenemos dos grandes espacios donde se desarrolla este choque entre particulares, donde hay un tercero que dirime la controversia, y estos dos grandes espacios es el derecho civil y el derecho mercantil. Entonces es muy importante tomar en cuenta que son como los grandes hitos del derecho privado. Y en cuanto al derecho social, el derecho social ya no es donde el Estado, digamos, tiene que intervenir directamente o forma parte de esta contienda, sino donde la propia legislación, donde la propia estructura del ordenamiento jurídico está situando, digamos, en un nivel de equiparación para romper con una situación de desventaja. Es decir, dentro del hecho social, en términos muy sociológicos o dentro de la realidad, podamos plantearlo de manera más sencilla, hay situaciones de hecho que sostienen o que generan condiciones de vulnerabilidad para capas importantes de la población, particularmente para las personas trabajadores y trabajadoras, porque en este caso, cuando necesitan conseguir los medios básicos de su subsistencia, a veces, y eso nos cuenta a todos, pues aceptamos condiciones de trabajo o dinámicas o a veces salarios que están muy por debajo de lo que realmente deberíamos de percibir. Y hay una necesidad que a veces es mucho mayor que la propia oferta que se está presentando dentro del mundo del trabajo. En aspectos también como el de la seguridad social, que tiene que ver tanto con los derechos de las personas derechohabientes, ¿no? De los servicios médicos, de las partes de los seguros o también para el caso de la materia agraria, donde pues lamentablemente seguimos en una situación donde el campo está sumamente desfasado con el desarrollo eh, educativo, con el desarrollo social, con el desarrollo incluso político, está desfasado frente a las condiciones de la ciudad. Entonces este desfase también entre campo y ciudad se compensa a través del derecho agrario.
Esos son los tres grandes espacios donde se presentan esta función tricotómica, ¿no? O esta división tricotómica del derecho, pero está pensado dentro de el examen EGEL Plus Derecho específicamente como una estructuración para la parte del conflicto, recordando que la función tricotómica o el principio pues es incluso mucho más grande, ¿no? Va más allá solamente de solamente el conflicto. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta para situarnos. Dada ya este extenso comentario, vamos a aplicar el sistema de lectura o la forma del sistema de lectura sistemática de manera muy específica. Vamos a aplicarlo aquí, donde tenemos el texto de lo que nos solicita el examen para poder realizar la parte de litigio. Y nos dice que se abordarán las formas, los medios y las vías de intervención en todas las controversias jurisdiccionales suscitadas por pretensiones diversas entre las partes y que se resuelven ante un órgano judicial o administrativo, de acuerdo con la legislación sustantiva y adjetiva. Entonces tenemos aquí que es un texto que no lleva puntos, es decir, es una sola premisa muy extensa, y podemos encontrar algunas palabras que son muy relevantes, ¿no? Si empezamos por primero, vamos a tener formas, medios, y vías de intervención. Luego tenemos la palabra controversias, también sumamente importante, que sería junto con jurisdiccionales, controversias jurisdiccionales suscitadas por pretensiones. Bueno, aunque debería de ser una obviedad a este punto, pero es importante, pretensiones. Algo que no podemos obviar es el aspecto de partes, que se resuelven, también otra palabra importante, órgano jurisdiccional, es la siguiente, o administrativo, la siguiente, de acuerdo con la legislación, y esto vamos a ponerlo legislación sustantiva y adjetiva. De todo, son palabras con las cuales ya tenemos que estar bastante bien familiarizados, pero de todo, específicamente hay ciertas palabras que generan confusión y que incluso van a venir en el examen, por lo menos alguna de las dos. Entonces, esta sí es importante tomarlo en cuenta. Vamos a arrancar con esto último que dice legislación sustantiva y adjetiva. Por legislación sustantiva y adjetiva, tenemos que entender que hay dos aspectos. Sustantivo, lo que tiene que ver con el sujeto, con la persona, particularmente con los derechos y las obligaciones. Eso es la legislación sustantiva, es decir, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, ¿no? Todos estos aspectos vienen así, en la parte sustantiva. La parte adjetiva tiene que ver, vamos a ponerle un colorcito aquí diferente, bien. Y la parte adjetiva tiene que ver específicamente con la forma de ejercer esos derechos, es decir, los procedimientos, es la parte procesal. Estamos hablando, por ejemplo, de la parte procesal de la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que se compone de una parte sustantiva y de otra parte adjetiva. Y esa pregunta ha venido varias veces dentro del EGEL Plus, probablemente se la lleguen a topar. O algo similar. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, al igual que en la ley agraria, viene una parte sustantiva y una parte adjetiva.
Entonces, parte sustantiva, derechos, obligaciones, formas, bla, bla, bla. Viene todo eso. Y en la parte adjetiva viene lo que tiene que ver con el procedimiento. Toda la parte procesal. Los tipos de juicios, que es el ordinario y el especial, ¿no? O los especiales, ¿no? Ahora, a través de la reforma del 2019, viene también la parte de la conciliación obligatoria prejudicial, que es muy importante. Entonces viene todo esto en la parte adjetiva. Viene separado, aunque están en una misma ley. Cosa que no es así, por ejemplo, en el derecho civil, ¿no? Tomando, por ejemplo, el Código Civil Federal, pues tenemos el Código Civil Federal, que es sustantivo, y el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es adjetivo. Entonces, hagamos esta importante distinción para no generar ninguna confusión. Entonces, una vez que identificamos que sustantivo se refiere a derechos y obligaciones plasmados en las leyes y la parte adjetiva específicamente al procedimiento, es decir, cómo ejercer esos derechos o esas obligaciones. Vamos a regresarnos otra vez a la parte del inicio. Nos dice formas, medios y vías de intervención. Esto básicamente tipos de juicios. Tipos de juicios y recursos. Es decir, ¿de qué manera vamos a entrarle para poder dirimir una controversia, ¿no? Que estamos hablando aquí, controversia jurisdiccional. Es decir, el choque entre dos personas para resolver un problema, ¿no? O suscitado, dice aquí, por pretensiones, que básicamente pretensiones es nuestro interés. Hay dos intereses contrarios y entonces a través del choque de estos dos intereses contrarios, nosotros llegamos a este punto, ¿no? De tener que ver la solución del mismo problema frente a un órgano jurisdiccional, es decir, a un ente facultado por el Estado para poder resolver un problema específico. ¿De qué manera vamos a través de qué forma, de qué medios y de qué vías de intervención? Entonces, formas, tenemos oral y escrita, ¿no? Entonces vamos a tener juicios orales, vamos a tener juicios escritos o tradicionales. ¿A través de qué medios, no? Tenemos medios ordinarios y medios extraordinarios. Entonces, medios ordinarios tenemos el juicio, ¿no? Medios extraordinarios tenemos los incidentes. Vías de intervención. Esto quiero entender que está planteando, digamos, si es de primera instancia o de segunda instancia, ¿no? Es decir, si se está resolviendo directamente o de conocimiento a través de una autoridad para resolver este problema, o la autoridad ya se sumó a la parte del problema, es decir, no resolvió dentro del juicio como se esperaba, cometió alguna violación a nuestros derechos y entonces tenemos que recurrir, ¿no? Es decir, ir con un recurso, ya sea el amparo, perdón, no el amparo, quitamos, ya sea el recurso de revisión, ¿no? El recurso de apelación, ya sea el recurso de inconformidad, ¿no? Dependiendo la materia, ¿no? Que estemos atendiendo. Entonces, eso es muy importante. Y también con esto tiene que ver con lo jurisdiccional, es decir, que hay ciertos espacios diferentes, ¿no? Vamos a tener la parte administrativa en el litigio público, la parte penal, vamos a tener la parte de amparo, tenemos también, por supuesto, dentro de la vía mercantil o la parte también civil, entonces tenemos esta cuestión, ¿no? Entonces aquí nos dice, bueno, ¿qué es entre las partes? Sabemos entonces que específicamente nos estamos refiriendo al litigio, ¿no? Que se resuelven ante un órgano judicial o administrativo. Y es lo que tiene que ver. Pero mucho ojo. También aquí incluimos
la parte de lo que tiene que ver con ¿cómo es esto? Un segundito. Que son las fracciones 1 y 2 del 105 constitucional. Lo que tiene que ver con eh, las controversias constitucionales y el juicio de inconstitucionalidad. Eso también está incluido y hay que tomar en cuenta que para esto también hay dos espacios, ¿no? Uno donde interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro donde se resuelve pues con otros mecanismos. Entonces hay que ubicar estos dos elementos también que también están dentro de las guías, ¿no? Pero sin perdernos, entonces vamos a reorganizar toda esta maraña de cosas que se presentan en este párrafo tan pequeñito. Nuevamente la lectura. Se abordarán las formas, los medios y las vías de intervención. ¿De qué manera le vamos a entrar? En todas las controversias jurisdiccionales, ¿no? Es decir, para resolver ante una autoridad, ¿no? Suscitadas por pretensiones diversas entre particulares. Es decir, estamos enfocados específicamente al litigio, que se resuelven ante un órgano judicial o administrativo, ¿ok? ¿No? Vamos a estar viendo entonces específicamente estos dos tipos de órganos, de acuerdo con la legislación sustantiva y adjetiva, es decir, tanto la parte de derechos y obligaciones, pero también la parte procesal. Y quedémonos con esto último, es lo determinante, la parte procesal. Función pública, nos explica entonces acá adelante ya esto, ¿no? Función pública, entonces tenemos que para obtener el grado de satisfactorio, el sustentante con un nivel de desempeño satisfactorio es capaz de distinguir las vías procesales que permiten solucionar controversias en el ámbito del derecho público, derecho privado y social, así como sus requisitos de procedencia y su situación. Además, y sustanciación. Error disléxico mío. Además, puede elegir los recursos, medios de impugnación o juicios procedentes para combatir actos de autoridad. Es decir, vamos a distinguir ante quién tenemos que tramitar un juicio, qué tipo de juicio se aplica y si las cosas no marchan bien, qué tipo de recurso se va a aplicar. Eso es lo que nos va a permitir obtener un satisfactorio. Sobresaliente. Para obtener un sobresaliente, nos dice que además de lo señalado anteriormente, el nivel, el sustentante es capaz de determinar la conducta delictiva y su modalidad, el tipo de interés legítimo, jurídico o simple para la defensa de derechos individuales y colectivos, las acciones en el procedimiento sancionador en materia fiscal, es algo que ya habíamos visto, y la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, es algo que también estábamos sumando, ¿no? De las controversias constitucionales, del ejercicio del derecho de huelga y de los incidentes en los procesos civiles. También cuenta con habilidades para elegir el recurso de impugnación procedente, evaluar decisiones judiciales, distinguir la vía idónea, así como la etapa en la que se encuentran los juicios penal, fiscal, civil, mercantil y agrario. Generalmente nos dicen, es que viene mucho de penal, está muy pesado. Y no necesariamente viene mucho de penal, más bien hay varias cosas que tienen que ver con lo que es en sí el derecho penal, pero dentro de esto no viene tantísimo, ¿no? Pero hay que identificar estos aspectos de manera más clara. Entonces, uno es por esa parte. Dos, puede utilizarse el tema penal también para poder atender, ¿no?, otro tipo de recursos, otro tipo de vías, como el amparo en materia penal, donde seguido ha venido el tiempo para interponerse el amparo en directo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante ubicarlo, ¿no?
porque sí es fundamental. Entonces, de igual manera, para distinguir las distintas etapas de los juicios, y estas partes pues también son muy determinantes ubicarlas. El material de apoyo que nosotros tenemos viene muy pegado para esta parte, para la parte de los juicios penales, fiscal, civil, mercantil y agrario. En el penal tenemos no solamente el juicio oral penal, tenemos también el que es iniciado por medio de particulares, sin que haya intervención del Ministerio Público. Tenemos también el que se aplica dentro de las comunidades indígenas y también para el caso de emprender una acción penal en contra de una persona jurídica, ¿no? Entonces esto también es importante. En la parte mercantil también viene al respecto, en la parte que es mucho ojo de ahí colocar o atender, digamos, a las diferencias entre los distintos tipos de juicios. En materia mercantil, recordemos que se guían por su cuantía, y eso es bien importante, ubicar la cuantía para poder saber esas diferencias. En materia agraria también, después el juicio y sus recursos o el recurso que tiene. Materia civil de igual manera. Y de manera autocrítica, donde no se ha colocado, porque esto es un poquito más teórico, es en la definición del interés legítimo, jurídico y simple. Yo me comprometo, creo que mañana por la tarde, subo unas preguntas que tengan que ver con esta parte del interés jurídico, legítimo y simple. Entonces eso también es importante en su relación con los derechos individuales y colectivos, las acciones de los procesos. Esto ya, sí lo tenemos. Está en materia civil y tiene que ver con lo que es el juicio colectivo en materia civil, ¿no? Entonces, sí viene también. Entonces, el procedimiento sancionador también lo tenemos. Esta es otra diferente. Vamos a ponerle acá. Acciones de inconstitucionalidad también, y se hace la distinción entre una y otra. Entre las acciones de inconstitucionalidad, ¿no?, y las controversias constitucionales. Tenemos la parte del ejercicio del derecho de huelga. Esta parte sí, me parece que solamente vienen 2 preguntas. Ahí sí se subiría otro tanto. De los incidentes en los procesos civiles, la vía incidental, eso también es importante. Recursos de impugnación. Y estos recursos de impugnación, la vía idónea, bueno, se refiere ante quién lo vamos a promover. Si el recurso de impugnación es ante la primera o segunda instancia. Así como la etapa en la que se encuentran los juicios penal, fiscal, civil, mercantil y agrario. Y tenemos también, ¿no?, todos estos. Entonces, del fiscal tiene que ver también con el administrativo, porque como tal un juicio fiscal pues no existe como tal, ¿no? Entonces, eso es importante, que pues ahí tiene que ver con el proceso administrativo, ¿no? Entonces eso es muy importante ubicarlo en ese sentido. Esto que dice que además de lo señalado en el nivel satisfactorio, la verdad es que esto es la parte gruesa.
de nuestras guías. Esta parte de distinguir vías procesales para la solución de controversias, ¿no?, y la distinción de derecho público, privado y social, pues es algo demasiado básico. Sin embargo, cuando no se tiene un método de resolución de problemas, cuando se carece de la habilidad de lectura, evidentemente obtener un nivel satisfactorio, que son los me parece que son 1125, 1150 puntos, o 1000, es, es imposible, ¿no?, si no se tienen esas herramientas, que también son las que estamos desarrollando. Pero nuestra mayor preocupación es darles a ustedes la posibilidad de que desplieguen pues sus conocimientos previos, sus habilidades que ya han formado durante toda su formación profesional, para que puedan desempeñarse de manera sobresaliente. Y realmente nosotros nos enorgullecemos, no lo presumimos, pero nos enorgullece mucho que quienes cumplen con todas las metas siempre obtienen un sobresaliente en la parte de función pública, a tal grado que quien obtiene 1200 puntos o más recibe un premio de parte de nosotros, o quien, si no llegan a los 1200, quien se acerca a los 1200 puntos, pero sí los han obtenido. Entonces, eso es muy importante, ¿no?, identificar esta distinción. Y bueno, las fuentes que tenemos para la parte de litigio, que ya nos quedan bastante claras, pero hay que tomarla en cuenta. La de amparo va de cajón, la ley del Infonavit, la ley del Seguro Social, la ley general de sistemas de medios de impugnación en materia electoral. La verdad es que esto es como para preguntarles aspectos, digamos, más que están relacionados un poco más con la primera parte. Nosotros ya lo vimos, ahí ya les dejamos nosotros el material de apoyo, y además vienen las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque aquí también hay recursos, ¿no?, en los sistemas de medios, sistemas de medios de impugnación en materia electoral. Pero esa parte pues, ya la vimos. Entonces tomarlo bien en cuenta para no perdernos. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de víctimas de estos delitos. También es importante, esto es en materia penal. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto es para la procedencia, ¿no? Por eso es importante esto, y tiene que ver también un poco con la procedencia del juicio administrativo. Esto es importante por ahí. La ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del 105, lo que les comentaba hace rato, que es de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, ¿no?, del 105 constitucional. Y listo, esos son los que tenemos en el aspecto de litigio. Ojo, son como los que se agregan, porque recordamos que tenemos una bibliografía común para todas las áreas, antes llamada bibliografía transversal, y es el Código Civil Federal, Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código Fiscal de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, la Constitución, la Ley Agraria, la Ley de Amparo, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, muy importante, y la Ley Federal del Trabajo. Entonces, así es como podemos ya tener toda esta composición, ¿no?, determinada,
y poder estructurar, digamos, esta parte importante para saber cuál es nuestra big picture, ¿no? Entonces, por último, pues solamente agregar un poco, ¿no? Ya avanzamos algo sobre la parte de derecho público, de hecho, en gran medida, porque algunos aspectos, digamos, de manera más procedimental, ya fueron dados en la parte de derechos y obligaciones. Entonces, derecho público, una advertencia importante para quienes todavía no avanzan en esta parte con las guías. Al momento de resolver la guía de derecho penal, se van a enfrentar a una de las más pesadas de todas. Son 200 y algo preguntas y que son básicamente 200 y algo problemas, ¿no? Entonces, esto, como les había comentado ya desde la parte anterior de derechos y obligaciones, propiamente estamos ya entrando al terreno de trabajar ya de manera más pesada o incrementar las horas de lectura. ¿Cuáles son nuestras metas? Por lo menos 3 sesiones de cuando menos 3 horas cada una de ellas, de lectura constante, ya sea leyendo la guía, ya sea contestando el simulador, preferentemente primero contestar el simulador y después apoyarnos de la guía para saber qué preguntas tenemos bien y mal y hacer nuestras propias autoevaluaciones. De esta manera estamos estudiando y también ejercitando la resolución de problemas para llevarlo de esa manera equilibrada y tener esa capacidad, poder alcanzar esas metas mínimas y cuando se superan, en serio, se muestra de manera exponencial dentro de el desempeño del examen EGEL Plus Derecho. Y entonces la parte de derecho penal viene muy pesada, pero también hay que recordar que debemos de echarnos mano de el material de apoyo. Ahora voy a estar subiendo los cuadros comparativos en el aspecto de amparo, en el aspecto de derecho penal, en el aspecto de derecho eh, administrativo, procesal administrativo, ¿no? O contencioso administrativo. ¿Y qué otro más? El de recurso de, o más bien en cuanto a la acción de inconstitucionalidad y la acción la controversia constitucional, ¿no? Acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Entonces, voy a subir ahorita también estas a el Classroom y bueno, eso es en lo general. Hoy abarcamos derecho público, continuaremos con derecho privado y después derecho social en las siguientes sesiones. Pero por ahora, digamos, estamos ya teniendo esta big picture, tenemos ya esta estructuración más completa respecto de el contenido de nuestro próximo examen y podemos entonces desarrollar esa habilidad tanto de hacer zoom como de retraernos, ¿no? A mirar completamente el panorama. Bien, hasta aquí quedaríamos.